Listo, Daniel, muchísimas gracias igual por el apoyo. Y como decía la Marce, estamos ahorita justo en el módulo de musicoterapia y queríamos ver, Alan también nos pasó tu currículum y un poco una entrevista que te hicieron y que estaba también bastante interesante. Y con respecto a eso, queríamos ver, o sea, ¿por qué decidiste dedicarte a la musicoterapia? ¿Y cuáles fueron tus motivaciones al inicio de este proceso? Bien, pues mira, bueno, antes que nada, igual, muchas gracias por la invitación. Creo que en pro de la disciplina es genial y es como proactivo hacer este tipo de vinculaciones, ¿no? Con otras formaciones, con otros profesionales. Así es que, bueno, gracias por la invitación. Un poco respondiendo a tu pregunta, yo estudié de base música, guitarra clásica en la Ciudad de México. Soy oriundo de acá. Estudié en la Escuela Superior de Música y en el transcurso de la formación, eh, pues obviamente uno como músico lo forman a nivel pues de habilidades técnicas, habilidades expresivas, habilidades teóricas, ¿no? Habilidades como académicas de la música. Pero yo sentía siempre sentí que estaba muy como hecha a un lado, como todo el camino afectivo, socioafectivo, el impacto social, el impacto cognitivo, el impacto, o sea, el conocimiento de este impacto que tiene la música. Y a mí me interesaba mucho. Entonces, lo primero que hice fue estudiar como una especie de formación de musicoterapia humanista aquí en la Ciudad de México. Estudié un semestre completo esto y eso me terminó de dar por como entendido que lo que quería era estudiar pues una formación que estuviera también vinculada con la música, la medicina, la psicología y el entendimiento como, digamos, transversal del saber musical con el conocimiento médico, psicológico. Entonces me puse a investigar por formaciones y encontré la formación de musicoterapia en Berkeley, en Estados Unidos, en Alemania, en España, pero pues era carísimo, ¿no? Entonces encontré la formación en Buenos Aires y en Buenos Aires estaba dentro de la Facultad de Medicina, entonces eso me atrajo muchísimo más y fue la institución donde realicé mis estudios de grado. Estudié ahí ya la licenciatura en musicoterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, que curiosamente fue la primera universidad en Hispanoamérica que abrió la carrera de musicoterapia. Eh, en un principio dirigida por un gran musicoterapeuta con gran recorrido que fue Rolando Benenson, es Rolando Benenson. Y bueno, entonces, un poquito la incógnita que me generó esto fue de qué forma, de qué manera la música, más allá de la música técnica, la música compositiva, la música entendida desde la dirección, ¿no? De qué forma el fenómeno musical produce bienestar, genera salud, puede llegar a rehabilitar funciones como el lenguaje, como la marcha, como la sí, como el segregar ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores que produzcan bienestar en tales poblaciones afectadas por algún daño emocional, psicoemocional. Y esa fue un poco la incógnita que me surgió mientras estudiaba música y el interés de liberar esta duda fue irme a estudiar la licenciatura e indagar más sobre la profesión en un país donde ya existe una ley de ejercicio profesional que es en Argentina, es el único país de todo América que tiene la ley de ejercicio profesional. Entonces, realmente eso me atrapó mucho, viví 8 años por allá y viví la profesión tanto a nivel formativo como a nivel como experiencial, ¿no? Trabajar laboral, laborar en el ámbito clínico en psicoterapia. Y eso fue súper riquísimo, ¿no? Espero haber respondido esa parte de la pregunta. Sí, igual tocaste la segunda pregunta que era sobre cómo fue tu experiencia ya formativa, es decir, algunas materias o cómo está estructurada la malla y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el músico y el musicoterapeuta. Por ejemplo, cuáles son esas materias,
¿Cuáles son esos quizá marcos teóricos también que ustedes abordan? ¿Qué veas que es distinto en, claro, Mira, principalmente la gran diferencia o el gran diferenciador radica en el entendimiento del espacio que se habita en una clase de música o el espacio que se habita, el encuadre que se genera en una sesión clínica de musicoterapia. La búsqueda de una clase de música de un maestro es instruir en una técnica, instruir en una enseñanza musical donde se ven cuestiones cognitivas, donde se desarrollan cuestiones atencionales, donde se desarrollan cuestiones emocionales, pero el foco en una clase de música no está puesto en eso, está puesto en la técnica, está puesto en la lectura, está puesto en cuestiones teóricas. Vuelvo al punto, no es que no se vean aspectos expresivos, claro que sí, pero el punto y el objetivo no es el tratamiento de esa emoción que surge. En el ámbito musicoterapéutico, el objetivo final no es la música. La música es un medio para llegar a otro fin, que la finalidad puede ser lenguaje, marcha, funciones cognitivas, atención, memoria, todo esto, ¿no? Serían las funciones cognitivas. Eh, Cuestiones emocionales. Por ejemplo, yo actualmente trabajo con pacientes que presentan algún tipo de psicotrauma, pacientes que presentan daño neurológico, o sea, trabajo con diversas poblaciones o en el transcurso de mi formación y de mi este, experiencia profesional he visto un abanico grande de poblaciones, pero actualmente me he estado enfocando más en trabajo de musicoterapia con músicos para trabajar emociones, para trabajar cuestiones de creatividad, ¿no? Como de recursos expresivos. Pero volviendo a la pregunta, la respuesta sería esta, ¿no? El gran diferenciador es el objetivo a cumplir, tanto por el maestro, por un lado, que es una cuestión más instructiva, que es una cuestión más formativa del músico a nivel técnico, a nivel repertorio, a nivel expresivo, etcétera, pero no tanto a nivel emocional, ¿no? El objetivo en la clínica en musicoterapia sí es la emoción, sí es que la música sea un camino, un medio para alcanzar objetivos clínicos, ¿no? ya, pues, me surgió una curiosidad. Igual tú tienes que escoger el instrumento en este caso. Por ejemplo, tú escogiste la guitarra o... Hay una tendencia al estudio de los instrumentos, principalmente los instrumentos que se usan más son los instrumentos armónicos, como la guitarra, el piano. El uso de la voz es crucial. Este, el uso de instrumentos rítmicos, percusiones, toys, shakers, ¿no? Eh, pero en realidad como musicoterapeuta tienes que tener la habilidad musical de poder acompañar al otro, ¿no? Por ejemplo, hace una sesión, la sesión anterior, ayer, di una sesión de musicoterapia y yo estoy con la guitarra todo el tiempo, pero una de las cosas que hago también es afinar la guitarra, abro la afinación para que ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchan ahí? Denme 2 segundos que tengo que cargar el celular porque no está cargando bien. Denme un segundito, por favor. Eh, puede ser. A ver si aquí carga. Aquí estoy. Bien. Bien. Van a ver de distintas maneras el espacio en el que estoy. Entonces, eh, lo que estamos... recuérdame, porfa, la última pregunta, por favor. Me distraje un poco. Ya, si era así, ustedes, bueno, porque, por ejemplo, cuando estudias música, generalmente te especializas con un instrumento. Quería ver si aquí es igual o tienen más libertades en ese sentido. O sea, sí se estudia un instrumento, mayoritariamente, como te decía, eh, lo más funcional en musicoterapia es el dominio de un instrumento armónico. O sea, la guitarra, el piano. Sin embargo, o sea, el uso de la voz es crucial también, pero lo que se busca es justamente generar un buen
rapport, un buen vínculo, un buen enlace afectivo con el paciente, porque al final de cuentas uno se convierte en el acompañante, en el compañero de un proceso personal. Y mientras más seguridad tengas con el instrumento, esa seguridad acompaña al otro. Entonces, es importante desarrollar estas habilidades musicales armónicas en un instrumento como la guitarra, como el piano, y también a nivel vocal. Sí, hay grandes profesionales como Tony Wigram, como eh, varios especialistas de la metodología Nordhoff Robbins, eh, que, que, han desarrollado técnicas específicas a la guitarra o hacia el piano para poder acompañar procesos terapéuticos. Les voy a enviar unos videos para que puedan observar más o menos a qué me refiero con este dominio del instrumento, ¿no? Porque, por ejemplo, estás trabajando con una niña que tiene espasticidad, ¿no? Que tiene, además de espasticidad, tiene ceguera, y además de ceguera tiene problemas de lenguaje, ¿no? Entonces, la idea es que la música acompañe esta ritmicidad, ¿no? En el video que les voy a compartir, es un video que está público en YouTube, lo pueden ver, sobre el modelo Nordhoff Robbins, que es un modelo de musicoterapia creativa. A esta niña, mientras casi siempre se trabaja en coterapia en este modelo, ¿no? Coterapia son dos terapeutas al mismo tiempo, mientras uno musicaliza la escena terapéutica, la otra musicoterapeuta acompaña a nivel motor al paciente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que mientras está haciendo la musicoterapeuta con aprendizaje armónico en el piano, hace jump, 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 ¿no? Tram, 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 y va haciendo este cambio armónico descendente. Es otra de las cosas, el dominio de la pentatónica, ¿no? Cuando trabajas con niños, el uso de la pentatónica es crucial, porque es un sonido que contiene y conocido por los niños, ¿no? ¿No? Pero entonces juega con esto, jump, 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 mientras el otro terapeuta está haciendo saltar sobre un parche, sobre un tambor grande, al cuerpo de la niña, para que ella sienta la música desde una cuestión métrica, pero afectiva, ¿no? Y además cantan el nombre de la niña, etc. Esa es una escena muy musicoterapéutica desde este modelo como más activo, ¿no? Y entonces sí es necesario tener el dominio de un instrumento armónico para poder sostener la escena musicoterapéuticamente hablando, ¿no? Ya, súper bien. Daniel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes tú de experiencia ya trabajando como musicoterapeuta? ¿Cuántos años? Eh, Mira, empecé, pues, 12 años tengo ya trabajando como musicoterapeuta, con título, ¿no? Ya las primeras prácticas las realicé con un gran tutor que fue Gabriel Federico, que les recomiendo lecturas de él. Gabriel Federico es un musicoterapeuta más abocado a la musicoterapia prenatal, perinatal, postnatal, pero también a la musicoterapia con personas con PC, parálisis cerebral, y con discapacidad, ¿no? Entonces, él tiene un instituto que se llama Centro Camino, así, pero con siglas CAMINO, Centro Camino, donde constantemente pues, ellos reciben pacientes que presentan este tipo de características, ¿no? Neurodiverso. Y bueno, este fue el primer lugar donde trabajé, en este centro como musicoterapeuta, y después también estuve trabajando en consultorios privados. Ya en realidad el ejercicio profesional más fuerte pues lo he llevado en México, ¿no? En Ciudad de México. Ya. ¿Tú actualmente trabajas solo? Porque nos habías comentado que a veces están dos musicoterapeutas. ¿Tú cómo llevas tu trabajo? ¿Lo haces solo? ¿Tienes algún equipo con el quien... Hubo una, actualmente trabajo solo, eh, pero durante del 2013 al 2016 más o menos, 2017, 2018, trabajé en coterapia, eh, porque mi ex esposa también es musicoterapeuta y trabajábamos juntos, y entonces era un trabajo
en coterapia constante todo el tiempo. Pero ahora he como pues trabajado más a nivel clínico, como a nivel individual, digamos, ¿no? Ya no estoy trabajando en coterapia, entonces ya no veo tanto en infancia, porque en general el trabajo en infancia es muy enriquecedor cuando hay dos vínculos, ¿no? Como cuando hay esta cuestión de coterapia, cuando es la figura materna y paterna, muchas veces eso también facilita algunos procesos en niños, pero ahorita casi no estoy viendo pacientes infantiles, estoy trabajando más con adultos mayores. Ya. Justo te iba a consultar sobre eso. Actualmente las personas con las que tú trabajas tienen alguna cualidad específica o, por ejemplo, autismo. Bueno, dijiste que adultos y adultos mayores. Entonces, Estoy trabajando, actualmente estoy coordinando el taller de musicoterapia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un espacio que se abrió hace ya 25 años, lo abrió una musicoterapeuta, pianista, gran educadora, así históricamente en México, conocida en México por esta labor que realizó en el taller, que se llama Adriana Sepúlveda. Y ella, pues, abrió este espacio de musicoterapia en la UNAM, y a partir del 2019 yo empecé a trabajar con este taller. Son aproximadamente entre 50 personas con discapacidad, entre, entre la variedad de neurodiversidad que hay en este taller. Encuentras síndrome de Williams, síndrome de Down, eh, Asperger, autismo, psicosis, parálisis cerebral, ceguera, eh, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad diagnóstica, pero es increíble lo que se ha generado con estos chicos. Esto por un lado, este es un trabajo que estoy realizando, les digo, desde el 2020, apenas cayó pandemia. Yo estuve trabajando 3 meses, enero, febrero, marzo, cae pandemia y entonces tuve que reconfigurar todo a nivel virtual, y pues ya se imaginarán la posible dificultad que eso genera, ¿no? Pero esa es una población con la que trabajo, y he trabajado también, actualmente trabajo con pacientes con daño neurológico. También en la pandemia se ha cortado la población, pero trabajé con pacientes con daño neurológico. ¿A qué se refiere esto? Seguramente ustedes, algunos lo saben. Un daño neurológico es un evento cerebrovascular, ¿no?, que le ocasiona a una persona, y una de las secuelas que puede generar esto es una afasia. La afasia es la incapacidad motora o cognitiva del lenguaje, ¿no? Entonces, una persona con afasia de Broca es una persona con imposibilidad motora del lenguaje, y una persona con afasia de Wernicke es una persona con incapacidad de comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces, una persona con este tipo de daño neurológico no puede hablar, no puede hilar una conversación, pero lo interesante del estudio de musicoterapia es que sí puede cantar una canción de principio a fin. Entonces, lo que se hace es composición de canciones con estas personas para generar nuevos recuerdos, para habilitar nuevas memorias afectivas, y al mismo tiempo trabajar cuestiones afectivas, sin duda, ¿no? Entonces, vuelvo a responder. Por un lado, el taller de musicoterapia, por otro, población con daño neurológico. Dejé ahí, por ejemplo, trabajando a un exalumno que hizo una formación en uno de los diplomados que coordino en México. Terminó la formación, lo llevé al centro, hizo unas prácticas y le dije, quédate aquí, y él está trabajando en ese centro. Después, también trabajo como en un fenómeno, con poblaciones de riesgo. He trabajado con personas en situación de migración en Tijuana. No sé si ese fue el video que vieron, ese trabajo fue el que vieron, ¿cierto? Y con jóvenes que estaban en plena pandemia y que no interactuaban. Bueno, después les comparto un video también sobre esto, ¿va? Pero pues más o menos esa es la perspectiva profesional actual. súper. Daniel, una pregunta que estábamos haciendo desde cuando construíamos la entrevista. Igual si es que nos puedes comentar desde luego, ¿alguna experiencia que has tenido
de algún caso, quizá con alguna persona en todo tu trayecto que te haya marcado de alguna forma, que digas desde aquí, o sea, algunas cosas cambiaron en tu tema profesional. Si es que nos podrías compartir, desde luego, en este espacio. Sí, sí, un caso clínico que fue el que hizo que me interesara mucho el trabajo en autismo, que actualmente pues solo veo a una paciente con autismo, pero fue justamente en este lugar que les comenté con Gabriel Federico, trabajando en coterapia. eh, trabajábamos con un chico, un niño que tenía eh, un nivel de autismo muy profundo. O sea, no tenía lenguaje, no había mirada a los ojos, tenía movimientos estereotipados, rocking, lavado de manos, eh, movimientos autoeróticos, gritos aislados. Pero justamente la tarea del musicoterapeuta o el objetivo del musicoterapeuta, como se los dije hace un momento, es encontrar en el sonido un canal de comunicación para poder alcanzar a este niño, ¿no? En el momento de su desarrollo que se encuentre, ¿no? Con con sus características, con sus propias herramientas. Entonces, lo que pasaba con este niño es que estaba además asistiendo a terapia cognitivo-conductual. Eh, lo que hace una terapia cognitivo-conductual de alguna forma, ABA, PECS, Teach, que son como modelos de, de terapia cognitivo-conductual, lo que hacen es dar a premios cuando el niño permanece atento, permanece en un lugar durante un tiempo determinado. Entonces, cada 15 minutos tenía que salir del espacio de musicoterapia a la sala de espera donde estaba el papá esperándolo para darle un premio por el tiempo que estuvo en el salón, ¿no? Lo estoy haciendo largo, pero creo que lo van a poder entender. Eh, el niño llega a la sala de espera, el papá le da el apremio, el niño se tira al suelo y en el suelo el niño voltea a ver a todos, está comiendo su apremio, sus nueces, sus pasas, y voltea a ver a todos, nos voltea a ver, pero sin vernos, o sea, como simplemente como volteando a observar, ¿no? El mundo de los adultos y en un momento el papá le dice, anda, vamos, ¿no? Con el acento argentino, vamos a hacer música, vamos otra vez al consultorio, vamos otra vez a la música. El papá lo incitaba, lo invitaba a que hiciera esto. Por otro lado, el otro musicoterapeuta también, pero parados, estaban los dos parados diciéndole esto al papá, al niño. Y yo dije, aquí hay algo que hay que modificar en la comunicación. Me tiro al suelo, me tiro al suelo porque el niño estaba tirado en el suelo y le volteo, o sea, le busco la mirada y de una manera muy cálida, sin decirle, vamos a hacer música, le digo incluso intentando que no sea la palabra la que le llame, sino la calidez en el sonido de la voz. Le digo, vamos adentro, como intento jugar un poco con el timbre de la voz y el niño se me cuelga al cuello, o sea, se cuelga al cuello, cosa que nunca había generado ese vínculo conmigo al menos, se cuelga al cuello, se me enchina la piel completamente, lo llevo a la sesión, el niño empieza, llega ahí, lo dejo ahí a un ladito, y se queda ahí a un lado mío como volteando a la nada, y empieza a hacer como gritos aislados. Y yo agarro la guitarra y empiezo a buscar ese sonido en su voz. El niño voltea automáticamente a la guitarra, no a mí no me vio. Voltea la guitarra y empieza a tocar la guitarra. Eso, ese nivel de comunicación que aparentemente no es nada, que aparentemente pudiera haber sido como, pues el niño tocó la guitarra y ya, ¿no? En la clínica, lo que se estudia es la experiencia mínima de comunicación para expandir esa experiencia mínima de comunicación sonora, ¿no? Entonces el niño empieza a tocar la guitarra y empieza a generar un vínculo con el instrumento que es un objeto intermediario entre él y yo. Próximamente va a generar un vínculo conmigo, ¿no? Entonces, esa fue una de las experiencias así trascendentales. Posteriormente, 3 años después, 4 años después, hice el posgrado de musicoterapia en trastorno espectro autista en el Hospital Italiano, igual en Buenos Aires. Y, y eso es lo que me dio como un poco más de luz en relación a, pues, a esta experiencia
del camino hacia la cura, ¿no? Del camino hacia el sanar a través de la música, hacia el despertar las habilidades de comunicación de los niños a través del sonido, ¿no? Y a final de cuentas es eso, o sea, la musicoterapia se convierte en esto, en la búsqueda de los fenómenos sonoros o de los fenómenos expresivos sonoros, mínimamente, los cual sea que tenga, para poder habilitar un canal de comunicación, ¿sí? Para desarrollar mayores capacidades expresivas, mayores recursos expresivos en el otro, ¿no? Esto, Daniel, súper, súper linda la experiencia. También he tenido algún contacto con niños autistas, entonces, Es súper chévere. Ángel Rivier, Ángel Rivier dice, es que ver a un niño autista es como ver a alguien volar. O sea, cuando dijo eso, lo dice en un libro, ¿no? Les recomiendo mucho a que lean a Ángel Rivier, que es un gran estudioso de esta, de este como, de este, es que no me gusta decir ni diagnóstico, ni trastorno, ni espectro, de estos niños, de estas personas que viven en nuestro mismo universo. Y justamente lo que dice es que, güey, o sea, es tan difícil ver a alguien volar y es tan difícil ver a alguien que no pueda conectar o expresarse con el otro. Pero es maravillosamente interesante acceder a esos mundos, porque a final de cuentas quien termina también aprendiendo nuevas maneras de comunicación somos nosotros. O sea, tenemos por algo nuestra especie, está llegando a esos puntos de evolución, de desconexión. Muchas de las teorías actuales avalan que gran parte del origen de estos trastornos, de estos niños, de estas personas, tiene mucho que ver con los niveles de vida en los que estamos actuales, ¿no? O sea, eh, los niveles de alimentación, los niveles de contaminación. Hay teorías que hablan acerca de que el autismo es generado por niveles altos de metales en sangre que afectan al cerebro y al desarrollo. Pero es una forma igual nueva de habitar las personalidades y es increíble conocerlo y estar acompañando esos procesos, ¿no? Súper bien, súper lindo. Bueno, para continuar un poco con la estructura de la entrevista, Daniel, ¿cuál es la situación actual de la musicoterapia como carrera en México? Y si existe actualmente alguna posibilidad de certificarte dentro de tu país como tal. Mira, tenemos como un logro obtenido actual, que es la Asociación Mexicana de Musicoterapia. Tenemos también un Centro Mexicano de Musicoterapia. Ya hay un Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, que es un modelo, es como un tipo de psicoterapia que usa la música. Eh, pero la licenciatura aún no es o sea, estamos intentando gestionarla, pero no es un camino tan próximo, ¿no? Estamos en eso, estamos buscando que se concrete próximamente, pero, pero realmente es un trabajo que lleva tiempo y no habemos muchos musicoterapeutas certificados en México. Y los que estamos, no estamos todos en la Ciudad de México. Yo sí me encuentro acá y soy el que de alguna manera, eh, en lo que puedo, conduzco esto, también en conjunto con el Centro Mexicano de Musicoterapia. Pero los logros serían esos. Tenemos diplomaturas en la Ciudad de México, está la de la UNAM que yo coordino, la del CIEM que también coordino. Hay otras formaciones también que se están llevando a cabo por otros musicoterapeutas. Eh, pero estamos justo en este paso previo a habilitar una carrera de grado, ¿no? La siguiente pregunta va relacionada un poquito con esto. ¿Crees que la profesión como musicoterapeuta esté realmente valorada en México? Y no solo en México, sino quizá en toda Latinoamérica, desde tu experiencia. Sudamérica, sin duda. Sudamérica, sin duda. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, sin duda la musicoterapia es una Bolivia, podría decir también Perú, Colombia, Iván también. En Cuba también hay una escuela, una ruta. Eh, pero creo que la ruta, el camino para poder avalar esto, para poder acrecentar la validez de la musicoterapia en América Latina, tiene mucho que ver con la divulgación de lo que estamos haciendo. O sea,
si no compartimos el trabajo que se lleva a cabo como musicoterapeutas, es difícil que la jerarquía de la salud avale esto. ¿A qué me refiero con la jerarquía de la salud? Pues que los médicos, que el dominio hegemónico de la salud está en la medicina, en los doctores. La idea es llegar a ellos. Justo yo actualmente trabajo con un doctor que me deriva pacientes, que yo trabajo rehabilitando cuerdas vocales, rehabilitando atrofias en cuerdas vocales, sulcus vocalis, que es una condición, rehabilito parálisis de cuerdas, rehabilito nódulos, a través de dinámicas del uso de la voz, del canto, para generar esta rehabilitación en las cuerdas. Hay un estudio de caso que tengo que justo pude compartir con doctores aquí en México, en una conferencia que di para este hospital, el Hospital ABC, en Santa Fe, en México. Eh, pude compartir el trabajo y bueno, creo que eso es lo que hay que hacer, la divulgación del trabajo del musicoterapeuta ante este claustro de alguna forma de doctores, de médicos, que son quienes reciben a la gran mayoría de pacientes, ¿no? Ya, súper. Bueno, tú ya comentaste algo, decías algo de Argentina, pero ¿existe algún tipo de regulación o ley que rija la aplicación de la musicoterapia en tu país? Dentro de, ¿hay algo que regule y decir ya, por ejemplo, por qué un músico no puede decir yo estoy haciendo musicoterapia cuando al final del día no lo está Claro. haciendo? Eso es muy importante, que creo que vuelvo al punto, Argentina es el único país que tiene la ley de ejercicio profesional, entonces se puede desdibujar que un músico diga, yo estoy haciendo musicoterapia con mi alumno, ¿no? Cuando no es así, cuando en realidad lo que estamos intentando generar con los diplomados es eh, compartir metodologías que los músicos, psicólogos, profesionales que se inscriban en las formaciones reconozcan y conozcan metodologías que de alguna u otra manera puedan implementar o adaptar dentro de sus sesiones. Incluso al finalizar los diplomados, les pedimos un trabajo, que realicen un trabajo basado en prácticas con algunos alumnos, pacientes, donde implementen estas metodologías para que reconozcan cuál es la diferencia entre el uso de la música como medio para el objetivo de la salud, de la atención, de las emociones, dentro de su contexto laboral, ¿no? Pero en México, desafortunadamente, aún no hay ley de ejercicio profesional, entonces lo que regula es la asociación. Por eso te decía que es un logro. La Asociación Mexicana de Musicoterapia, que es quien regula, que dice, ok, ¿cuántas formaciones, cuántas horas de formación llevas realizadas? Y entonces, a partir de 400 horas de formación, de práctica, entonces ya puedes considerarte en México como musicoterapeuta, ¿no? Aunque aún todavía no exista la carrera de grado. Ya, listo. Bueno, sería ya la última pregunta, igual por la cuestión de los tiempos. ¿Cuál sería el consejo que tú das a las personas que estén interesadas o sientan curiosidad por la musicoterapia para que se involucren en este proceso y también en participar en un proceso de esto, ya no como musicoterapeuta, sino más bien como paciente, por decirlo así? Eh, bueno, por un lado, para poder formarte, creo que lo más importante, si te interesa realmente esta disciplina, que creo, y esto es muy importante también como comentarlo, creo que es súper, súper eh, eh, creo que es necesario pensar que como músico uno puede incorporar herramientas de la disciplina de la musicoterapia. O sea, a lo que voy es que como salida laboral, ¿no? Que no solamente sea, estudio música y voy a ser instrumentista, voy a ser intérprete, voy a ser compositor, voy a ser director de orquesta, voy a ser arreglista, voy a ser cantante, voy a ser una estrella, ¿no? Que es casi siempre lo que todos en el mundo musical, bueno, una gran mayoría busca, ¿no? Creo que la oportunidad y la opción de la musicoterapia también es una profesión válida, ¿no? Y creo que desde ahí, si lo buscan desde ese lugar, lo que yo sugiero es que busquen formaciones avaladas y
y que estén impartidas por profesionales certificados, calificados, ¿no? Porque hay muchísimas formaciones que dan personas que no tienen certificaciones, que no tienen mucha experiencia y que, bueno, realmente lo más interesante de la disciplina es pues esto que están haciendo ustedes, como tener interacción con profesionales que tienen pues ya un recorrido armado, ¿no? Eh, entonces, creo que lo que recomendaría es eso. En primer lugar, buscar formaciones certificadas, o sea, formaciones donde los maestros que impartan sean musicoterapeutas en ejercicio profesional actual, que estén certificados, buscar lecturas que tengan que ver con el proceso formativo, con metodologías específicas, buscar lecturas de Kenneth Brusha, de Tony Wigram, de Nordhoff Robbins, de Helen Bonney, de Patricia Pelizari, Ricardo Rodríguez, de Benenson, etcétera. Puedo nombrar N cantidad de personas. Inclusive lecturas paralelas que también son súper instructivas y formativas. Como por ejemplo hay un libro que se llama Los neandertales cantaban rap, que es de Steven Mitten, es un arqueólogo increíble, que justamente estudia el vestigio de la música y el lenguaje y habla acerca de que la música es un protolenguaje, ¿no? Que justamente ayudó a configurar el lenguaje que hablamos nosotros. Dentro del lenguaje que hablamos existe la prosodia, que es la musicalidad en el lenguaje. Entonces, es muy interesante leer, acercarse a lecturas, no solamente de la línea de la musicoterapia, sino de dónde viene la musicoterapia, de dónde viene, bueno, se gestó en tal año, históricamente comienza a desarrollarse más en Estados Unidos, después en la posguerra, ¿no? Pero antes ya habitaba en la India, pero antes ya estaba en Asia, pero antes ya estaba en América Latina. El uso de la música es algo tribal, es algo chamánico, es algo trascendental, ¿no? Entonces, creo que en América Latina tenemos que rescatar ese rasgo de la musicoterapia, que también tiene que ver no tanto con la musicoterapia europeizada, ¿no? Occidental, sino más bien qué onda, qué pasa en América Latina, qué pasa con el uso del canto.